cuestión que teníamos. Ya hemos visto los fundamentos, estamos viendo los datos. Y es importante que recordemos algunos de estos elementos. Aquí están los objetivos de la clase, entonces los pueden ver luego en la presentación. Y el contenido. Bueno, esta imagen no salió bien, tampoco mi satélite. Pero podemos empezar la clase con una pregunta básica, ¿no es cierto? ¿De dónde saca el SIG los datos con los que trabaja? Un componente del SIG son los datos, pero ¿de dónde los saca? ¿Cómo los consigue? Entonces había colocado una imagen que no se ve bien, esa sombra de lo que es el satélite. Y este satélite es del Landsat 9, que fue lanzado, uno de palabras, en 2022. Y lo que está muy de moda ahora con la cuestión de los drones, ¿no es cierto? Esta es una estación total y esta es una estación GPS. Vamos a ver más adelante que no es un receptor simplemente, sino también que se pueden hacer mediciones bastante precisas, casi como la estación total. Este es el dron que tiene el class, ahí donde pasamos clases en el trabajo, que es un octacóptero en realidad. Estos son los Phantom clásicos que deben conocer, que son los más comerciales, creo que cuestan $2,000, $2,100, una cosa así, no son muy caros. Entonces, inicialmente, toda la información del SIG venía ¿de dónde? De un mapa de papel, de un mapa impreso, ¿sí? Que alguien lo trabajó, que alguien lo dibujó antes. Al meter ese mapa al SIG, estamos trabajando ya con el proceso de la digitalización. Ahora hacemos los mapas directamente en formato SIG, en formato digital. Y además tenemos herramientas para el manejo de estos datos, ¿no? En función a que podamos modificarlos, complementarlos, actualizarlos de alguna manera. En la actualidad la recolección de datos, viendo esas herramientas, ya es, digamos, un proceso mucho más incorporado en el sistema de información. De todas maneras, se pueden distinguir básicamente dos tipos de fuentes de datos espaciales. Primero, los datos analógicos y los datos digitales. ¿Ya? Aquí vamos a ver directamente las ventajas. Los datos digitales son todo lo que está en la computadora, ¿sí? Todo lo que se puede poner en la computadora, inclusive en el celular, ahora con los mapas de Google Earth o Google Maps. Perdón. Entonces, la información digital tiene, o es de sencilla, su actualización es sencilla. Se puede distribuir fácilmente, ¿no es cierto? Yo subo a la plataforma, subo al internet y los pueden tener. Podemos pasar ahorita un pendrive de la misma manera. Imagínense si cada uno, como en los años 80, 90, tendría que venir con su, bueno, hasta ahora utilizan los arquitectos, ¿no es cierto? Sus portaplanos. Los portaplanos, ¿no? Nosotros tendríamos que traer por lo menos unos 5 o 6 de esos, ¿no es cierto? Un mapa de vegetación, socioeconómico, uno de curvas de nivel, otro.
Entonces ahora lo metemos todo de manera digital. Facilidad y precisión en el análisis, ¿no es cierto? El mismo software hace de que haya ayudas matemáticas para calcular coordenadas, para ubicar posiciones, y entonces es fácil el mantenimiento. Ya han empezado a trabajar con los datos para taller. ¿Todo bien? ¿Quién es auxiliar de taller de taller 2? ¿Lili? Muy bien. Entonces ella está colaborando con SIC en teoría. No, o sea, no en la materia de teoría, sino teóricamente está colaborando con SIC en la materia de taller. ¿Ya? No hacemos nada. ¿Todavía? No hemos hecho nada de SIG anterior. Nada. Todo es papelógrafo. Sí, la idea es que cuando voy con el profesor, la idea es que puedan primero tener los conceptos claros en el papelógrafo y de ahí puedan transmitirlos al SIC. ¿Ya? Vamos a tener un taller conjunto, seguramente para la evaluación del segundo parcial con taller. Entonces ahí vamos a estar varios profesores, incluyendo el de taller. Y aquí dos elementos que no sé si ya los han visto, los han escuchado tal vez en teoría, pero tenemos las fuentes primarias y las secundarias. En el caso de un SIC, cuando los datos están en su forma original y pueden ser susceptibles a ser sometidos a operaciones de manejo y análisis incorporándose al SIC, hablamos de fuentes primarias. Aquí también están las imágenes digitales o los datos obtenidos con GPS. ¿Ya? Entonces las imágenes son consideradas datos primarios. Realmente no lo son, ¿no es cierto? Porque si bajamos una imagen de Google Earth, no es que la hayamos hecho nosotros, sino que estamos bajando una información que alguien más la hizo. Pero se considera primero porque, dependiendo, digamos, el objetivo y el trabajo que cada uno quiera realizar, le va a dar un fin diferente. ¿Ya? Entonces, más o menos se considera por eso. Mientras que los datos secundarios se derivan de algún otro tipo de dato previo, el cual no es adecuado para su empleo en el SIC. Entonces aquí tenemos versiones digitales de los mapas clásicos. Cualquier mapa de divisiones políticas, por ejemplo, es una fuente de información secundaria. ¿Quién ha hecho el mapa de divisiones políticas de Bolivia, por ejemplo? ¿Quién es el autor? ¿Quién dividió el país? Exacto. O sea, porque había conflictos entre qué partes eran de un municipio. Todavía sigue habiendo la parte de Benice y Cochabamba. Y entre municipios ni qué decir. Creo que el 80% de los municipios en Bolivia tiene conflictos límites. Sí, claro. Pero de todas maneras, entonces vamos al país. ¿Quién dividió a Bolivia de Sudamérica? Melgarejo. En todo caso, tendría que ser la junta tuitiva de la creación de la república, una cosa así, ¿no es cierto? Los padres de la patria que definieron las fronteras. Y ni así, porque cuando se funda la república el 6 de agosto del 1925, igual teníamos conflictos limítrofes con la Argentina, con el Perú, con Chile, y todos los demás países que los llevó después a ¿qué? A los conflictos militares, ¿no es cierto? De pérdida de territorios y todo eso. Datos procedentes de un muestreo o levantamiento tradicional, ¿no? Entonces, si vamos a hacer encuestas, si vamos a hacer algún tipo de mediciones, también esos datos son secundarios y otros provenientes de la cartografía impresa, ¿no? Que habíamos dicho al principio. Una fuente entonces para obtener los datos primarios es la teledetección. En las exposiciones del primer parcial alguien expuso teledetección. No había, ¿no? Creo que justo ese grupo no, o ese tema no se llenó con ningún grupo. Pero básicamente es el estudio y medida de las características de los elementos de la superficie terrestre sin que exista contacto físico. ¿Ya? Esto van a llevar un poco más a detalle en SIG 2, entonces quiero pasarlo relativamente rápido. Pero de todas maneras hay que entender este concepto básico.
Entonces tenemos aquí una plataforma, un satélite, un sensor. O sea, el satélite tiene el sensor. Tenemos una fuente de energía. ¿Cuál es nuestra fuente de energía más conocida, natural? El sol, ¿no es cierto? Y tenemos el terreno. Entonces fíjense, A es fuente de radiación. Entonces tenemos que el sol emite radiación, pero también nuestro satélite. Entonces vamos a ver por qué. El objeto, los objetos que se quieran detectar, la superficie de la Tierra en este caso, la atmósfera, ¿no?, que está acá y que tiene además una serie de compuestos, componentes químicos, gases, vapor de agua y todo lo demás que han debido ver en climas. ¿Han visto los componentes de la atmósfera en climas? Los contaminantes. Bueno, o sea, no es que esté vacío, ¿no es cierto? Entre el Sol y la superficie de la Tierra no está vacío, hay un montón de elementos químicos, físicos, tal vez hasta biológicos, algunas bacterias, algunos parásitos. Y finalmente el receptor. Noten ustedes entonces que el satélite tiene doble función. Primero, es un receptor en D y segundo, es una fuente de radiación. ¿Esto por qué? Porque hay dos tipos de plataformas, sensores o satélites. Unos los que recogen la energía del Sol, ¿verdad? Entonces ellos solamente esta flecha, y otros que tienen su propia fuente de energía, entonces mandan la energía a la superficie de la Tierra y esa fuente de energía vuelve a rebotar al sensor, al satélite. Entonces son conocidos como sensores activos si tienen su propia fuente de energía, y son pasivos si no tienen fuente de energía y solamente dependen de la energía del Sol, ¿cierto? Entonces básicamente es estudiar una superficie sin tener contacto. Este ejemplo muestra un satélite, pero no solamente son los satélites. ¿Qué otros elementos, qué otros objetos se pueden utilizar para realizar teledetección? Antes que haya satélites, ¿dónde se ponían las cámaras? En los aviones. En los aviones. Antes que hayan aviones, hay una película famosa que se llama El Ladrón Rojo, no sé si han visto. Desde la Primera Guerra Mundial, cuando están peleando los aviones, esos aviones de biplanos, triplanos, y el Ladrón Rojo tenía un avión triplano. Hay una escena donde están sitiando París, creo que es, y están los globos aerostáticos en toda la ciudad. Y los globos aerostáticos tienen observadores que están viendo las tropas enemigas, qué sé yo. Pero a su vez esos globos aerostáticos tenían ¿qué cosas? Tenían cámaras. Y antes de los globos aerostáticos, ¿dónde estaban las cámaras? Esto ya es más un tema de charla, ¿no? Pero se ha visto que los ingleses, por ejemplo, adaptaban pequeños arneses a las palomas mensajeras. Entonces la paloma, cuando iba volando, iba capturando fotografías en los pequeños rollos. Es tecnología militar inglesa. Yo no la he querido colocar porque, bueno, es, como les digo, una nota más jocosa, no es tan técnica, ¿no? Porque además la paloma cuando vuela no vuela así, ¿no es cierto? Sino que vuela. Entonces solo Dios sabe cómo usaban en las fotografías. Y antes de los globos aerostáticos en las guerras, habían inclusive los primeros globos aerostáticos que amarraban sus cámaras, que eran unas cámaras que pesaban 50 kilos y además eran manejadas por 4 hombres, soldadas al globo. Entonces había tecnología que se estaba desarrollando. Pero siempre la idea es de que vamos a estudiar una superficie sin contacto, a través de una cámara, de un sensor, de una plataforma. Aquí hay una descripción un poco más detallada de este mismo principio. Fuente de energía, atmósfera, el sensor, la cubierta terrestre. Esta información es procesada en un sistema de recepción
es enviada a un servidor, es procesada, tratada y finalmente es enviada a un usuario final. ¿Sí? En Sudamérica, por ejemplo, cuando se lanzaron los primeros satélites Landsat, había una estación terrena en Ecuador, en la estación de Kirsen se llama. Teníamos un profesor que vino de ahí. Ahora una imagen Landsat más o menos pesa unos 250, 200, 300 megas, por decir eso. Y lo podemos colocar en el celular, en un pendrive, lo que sea. Cuando llegó a Bolivia, vino con una caja más o menos del tamaño de esta mesa, un poquito más chiquita, y sacaba las imágenes en unos discos, como los, no sé si conocieron, pero había unos discos floppy, como los discos de vinilo, de música, pero eran más delgaditos que almacenaban información digital. Y para componer una imagen tenía como 30 discos, que tenía que, además tenía un receptor así que era como un tocadiscos, así gigante, donde se ponían y se iban armando. En softwares mucho más antiguos. Entonces, hay una serie de, vamos a decirles de manera general, satélites, ¿ya? Satélites artificiales. Aquí hay una relación de las misiones en ciencias de la Tierra. Los sensores y plataformas más conocidos son, bueno, el Landsat, el IKONOS, el Spot, QuickView y el SRT. De esto ya hemos hablado, ¿no es cierto? Del SRT inclusive ya hemos bajado imágenes también del Landsat. El sensor, entonces, el sensor, digamos, es la cámara. Bueno, dentro de la cámara está el sensor. Pero tratemos de recordar que el sensor tiene que ver con la cámara, mientras que la plataforma tiene que ver con el satélite. Estos son los nombres de los satélites. Si ustedes ven aquí también tenemos otros satélites también. Tenemos el Aquaterra de Modis, Calypso, Ura. Aquí está el QuickSat, el Landsat 7, SWOT, el NIRSAT y así sucesivamente. El año 2018 hubo una especie de convención de los que han mandado satélites, estaban todos los países europeos, varios asiáticos, Estados Unidos, y estaban discutiendo qué hacer con los satélites que se constituyeron en basura espacial. Hay como más de 50.000 satélites que están orbitando la Tierra, la mayoría de ellos están fuera de uso. Pero, ¿qué se hace con esos satélites que están dando vueltas por ahí en el espacio? Algunos de ellos que son pequeños, 30, 40, 50 centímetros, con pesos de 5, 10, 15, 20 kilos, muchas veces por la atracción gravitacional de la Tierra entran a la atmósfera y se desintegran, ¿no es cierto? Muchas cosas se queman en la atmósfera. Han visto esas películas, ¿no es cierto? De las naves espaciales que tienen que ver con no quemarse con la atmósfera, pues eso pasa realmente. Pero hay otros muchos que están dando vueltas con estas órbitas. Este es un ejemplo de barrido con un tipo de órbita heliosincrónica, ¿sí? O sea, que da vueltas alrededor de su propio eje. Hay diferentes tipos de órbitas, no quiero que los veamos, pero por ejemplo, el Tupac Katari. ¿Alguien sabe qué tipo de órbita tiene el Tupac Katari? ¿Tiene órbita para empezar? Puede ser que no tenga órbita también. El Tupac Katari es un satélite de comunicación, habíamos dicho, ¿no es cierto? No es de observación. Estos son de observación de la Tierra, porque sacan imágenes. El Tupac Katari tiene una órbita estacionaria y está orbitando a la altura de la estación de recepción que está en el Alto. ¿Han escuchado de la estación de recepción del Tupac Katari del Alto? Hay dos estaciones, la del Alto y la de Montero, ¿ya? Entonces, en esta época de invierno está en el Alto y en la época de verano se mueve hasta Montero. Tampoco es mucho, ¿no? Debe ser unos 1200 kilómetros más o menos, y se va moviendo. Pero es relativamente estacionaria con respecto a la órbita de la Tierra.
Ahora, ¿cómo funciona esto? Si bien son fotografías, básicamente es una fotografía como la que podemos sacar con cualquier cámara, con cualquier celular, ¿no es cierto? Este es el espectro visible por el hombre de la luz, que está acá, ¿ya? O sea, nosotros solamente podemos ver en ese rango que está acá, que va desde los más o menos 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros. Y fíjense que está dividido, ¿no? Menos tenemos los rayos ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, los rayos cósmicos, que tienen 10 a la menos 23 nanómetros, o sea, es cuántos billones, trillones, quintillones, una cosa así. Y por el otro lado tenemos el infrarrojo, el radar, UHF, onda media y frecuencia extremadamente baja. UHF, VHF, ¿alguien se acuerda de esta señal? Todas las señales analógicas de televisión, ahora ya no hay analógico nada, creo, ¿no? Creo que el canal 2 todavía y el canal 11. No, ya es HD. ¿Ya tienen? Ya están hechos. Pero estas son señales de televisión, ¿no? La onda media, la onda larga, la onda corta son de radio, ¿sí? Y la frecuencia extremadamente baja, bueno, son, creo que para hablar con las ballenas, sonidos que hacen los peces, una cosa así, ¿no? Pero nosotros no podemos sentir ni decodificar dentro de la. Ya, entonces todas las combinaciones de colores, la chompa de Javier, el color de mi camisa, cualquier combinación de color, solamente están en este rango del espectro visible. Las computadoras nos ayudan un poco, dependiendo también de la tarjeta de video en algunos casos, pero a que podamos extender un poquito más o que podamos encontrar mayor detalle en este espectro, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, aquí, ¿cuál es la división exacta entre este verde y este amarillo? Hay una zona, más o menos por acá, tal vez, por acá, y no sé, yo no puedo ver, tal vez. ¿Sabían ustedes que las chicas pueden discretizar más colores que los chicos? Sí. Pueden ver más colores. Para mí es amarillo, ¿no? Pero para mi esposa es magenta, es cian, es no sé qué. Pero bueno. Entonces es cierto eso, las chicas pueden discretizar mayor cantidad de colores. Ahora, una imagen, como la imagen que está ahí atrás, como la imagen Landsat que hemos descargado, tiene resoluciones. Estas 4 resoluciones: espacial, espectral, radiométrica y temporal. Mi teléfono tiene 13 megapíxeles de resolución. ¿Alguien tiene? ¿Cuál era? El Xiaomi 13 Pro. Xiaomi 13 Pro. Ese creo que tiene 108 megapíxeles, ¿no? ¿Cuál es ese? Infinix Note 30. Wow, 108 megapíxeles. Y eso nos da una relación de resolución. ¿Pero qué tipo de resolución es? ¿Es esta? No es esta, pero es esta, porque es el número. 108 megapíxeles. Si descargamos esa imagen, por ejemplo, nos sacamos ahorita una foto de grupo y descargamos y le pregunto cuánto mide cada píxel en unidades métricas. ¿No sabe?
La siguiente vamos a descargar una de sus fotografías en el ArcGIS. Supongamos que tiene, ¿cuánto? 1 centímetro. No, es muy, para 108 es muy grande. Debe ser 0.01 centímetro. No, pues no sería centímetro, sería metro. En metros. O sea, 1 centímetro. Entonces, espacialmente va a cubrir esta área, bueno, centímetros cuadrados. El número dado va a ser de 108 megapíxeles. Radiométrica tiene que ver con el nivel digital, donde esté por acá, digamos, en el rango del espectro visible, y temporal tiene que ver con el hecho de que regrese a la misma zona. Por ejemplo, si yo me parara aquí y con su cámara saco una foto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 personas. El día es 4 de junio. La siguiente clase tomo la misma foto y seguramente, con excepción de unos cuantos, van a estar distribuidos de diferente manera, y además van a venir o no van a venir varios otros compañeros. Lo mismo pasa, ¿se acuerdan que habíamos visto la imagen Landsat? ¿Cada cuánto tiempo venía? La Landsat 8 era 16 días y la Landsat 9 era 11, 12 días. Creo que era 12 días, ¿no? Entonces, temporalmente regresa al mismo lugar a tomar la fotografía. Landsat 8, 16 días, Landsat 9, 12 días. Espacialmente cubre un área pequeña. En el caso de Landsat 8, aquí es 30 metros. Y aquí habría que revisar pero creo que esto va desde el 400 algo, ¿no? Pero esto podemos ver después en las imágenes que tienen que ver con valores. ¿Ok? Espacialmente, ¿cuál es la imagen que nos interesa a nosotros siendo planificadores? Ay, voy a borrar esto. Spot tiene 15 metros. Iconos tiene 1 metro. Landsat tiene 30 metros. Esta tiene 0.5 metros. Y esta tiene 30 metros. Vale, tengo un ejemplo de planificación territorial. ¿Un ejemplo? Cualquiera. ¿Para qué se lo pone?